Y quiero saludar primero a toda la gente que está desde casa. Quiero que le demos un fuerte aplauso a todas aquellas personas, congregaciones, personas que están desde otros corregimientos, ciudades. Si alguna vez alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de subirse a un avión grande o a un avión, se darán cuenta que cuando el avión llega al momento del despegue, el piloto activa totalmente la velocidad, pero no despega en el momento, sino que se sienten los motores andando a toda velocidad y de un momento a otro, el avión arranca. Y hay en ciertos aviones donde la velocidad para despegar es mayor, que obviamente te pega al asiento. Ahora, a veces uno se preguntará, ¿por qué si hay tanta potencia y el piloto le está metiendo tanta potencia, por qué no avanza el avión? ¿Por qué tarda tanto muchas veces en despegar? Lo que sucede es que el piloto tiene los frenos a propósito, puestos a propósito. ¿Por qué? Porque está obligando a los motores a alcanzar su máxima presión, acumulando una energía brutal para que precisamente cuando ese avión arranque, alcance la velocidad necesaria para elevarse. ¿Sabe que espiritualmente pasa igual? Muchas veces nos desesperamos en que no vemos que Dios está obrando. Muchas veces nos desesperamos en que no vemos que Dios está haciendo. Pero resulta que Dios tiene los frenos puestos hasta que alcancemos nuestro punto de ignición. Por eso hoy te quiero hablar, punto de ignición, lo que cuesta provocar un de repente divino. Punto de ignición, lo que cuesta provocar un de repente divino. El libro de Hechos de los Apóstoles, nos muestra desde sus inicios cómo, valga la redundancia, inició la iglesia, cómo comenzó la iglesia. La iglesia comenzó bajo fuego. La iglesia comenzó bajo un mover de Dios. Porque Jesús vino a la tierra a traer cambio. Jesús vino a la tierra a traer reforma, pero vino a traer algo muy especial. Y fue que vino a traer al Espíritu Santo. Jesús vino a la tierra a traer el cumplimiento de la promesa del Padre. Así que la iglesia nació como un ente reformador. Y no reformador en cuanto a políticamente hablando, sino espiritualmente hablando. La iglesia nació con ese propósito de mostrar el poder de Dios en la tierra. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que ese propósito no ha cambiado. Y tú y yo, como cantamos, somos parte de una generación de avivamiento. No, pensé que se lo iba a creer. Tú y yo somos parte de una generación de avivamiento. Y hoy Jesús viene a soltar esos de repentes en nuestra vida. Muchas veces, vuelvo y digo, estamos desesperados, esperando el momento oportuno. Y a veces estamos cerquita del momento oportuno y nos desesperamos y dejamos. ¿Por qué? Cuando usted lee Hechos, tal vez la mente de uno imagina probablemente que esto fue así como está en la Biblia escrito. Es decir, por eso es muy difícil alguno imaginarse que Jesús dormía o que Jesús, porque obviamente la Biblia no va a escribir todo lo que Jesús hacía. Jesús abrió los ojos a las 3 de la mañana y bostezó y se estiró. No, porque imagínense el librón que sería de por sí la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que Jesús asciende a los cielos, y entre que Jesús asciende a los cielos y pasa y llega a Pentecostés, pasaron aproximadamente 10 días. Y en esos 10 días, muchas personas se desesperaron. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo en Corintios dice que aproximadamente 500 le vieron ascender, pero solo 120 estaban en el aposento alto. Yo me imagino que muchas personas dirían: ya no va a venir el Espíritu Santo. Y aquí estoy corriendo peligro. Porque vale recordar que Roma y los judíos estaban persiguiendo a los cristianos,
a los seguidores de Jesús. Y yo me imagino ellos dijeron, ya no va a venir el Espíritu Santo. Vámonos. Imagínense el que se fue en el día 9 y el día 10 vino el Espíritu Santo. Porque los de repente de Dios hay que tener paciencia. Miren, hay momentos que el Señor tiene el puesto freno en nuestra vida. Tiene puesto el freno en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere primero formar nuestro corazón para estar preparado para lo que nosotros vamos a recibir. Hay personas que probablemente dicen, pastor, no he visto lo que Dios ha dicho de mí, no he visto esto. Porque muchas veces no hemos pasado, llamémosle de esta manera, el examen con Dios. Y muchas veces Dios tiene el freno puesto como diciendo, todavía no es el momento, todavía no es el momento, todavía no es el momento. Pero te tengo algo que decir, va a llegar un momento en que Dios va a quitar el freno y tú de repente va a venir. Y lo que Dios prometió y lo que Dios te dijo va a suceder. Va a llegar un momento. Pero ¿qué necesitamos para ver ese de repente? ¿Qué necesitamos para ver ese despertar que el Señor quiere para nosotros? Bueno, lo primero que necesitamos es un punto de anclaje. Un punto de anclaje. Miren, en los barcos o en los cruceros, en los transatlánticos, el ancla no se ve. Usted ve el barquito allá en alta mar y usted dice, ay, tan bonito, está parqueado allá. Lo que usted no sabe es que por debajo del agua hay una cosa así de grande, pesada, que mantiene el barco quieto. Porque si el barco no tirara el ancla y hubiese gran marea, ¿qué pasaría con el barco? Se va a la deriva, se lo lleva la marea. Bueno, ¿sabe que en nuestra vida espiritual nosotros necesitamos un punto de anclaje para mantenernos firmes en lo que Dios ha dicho de nosotros? La Biblia nos dice en el verso Hechos capítulo 1, verso 4: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál era ese punto de anclaje que los apóstoles tenían? La palabra de Jesús. Para la época de los apóstoles no existía como tal la Biblia como la conocemos. Habían ciertos escritos a los cuales muchos de los apóstoles, no tenían ese acceso porque estaba restringido a un cierto sector religioso. Entonces ellos tenían que basarse en las palabras de Jesús. Hoy en día nosotros tenemos las palabras de Jesús. ¿Y dónde las tenemos? En la Biblia. Nuestro punto de anclaje es la palabra. ¿Sabe que la palabra, cuando les dice no se vayan, no se fueran, en el verso 4, en griego es la palabra jorizo, que significa divorcio? Divorcio. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces las personas, los cristianos, y especialmente a veces los jóvenes, nos divorciamos de lo que Dios ha dicho. Y hemos tomado la palabra de Dios como relativa. Y hemos tomado lo que dice la Biblia en un relativismo. Si me conviene lo que la Biblia dice, lo aplico. Si no va muy conmigo, eso se escribió para esa época. No le saco principios. Hay cosas en la Biblia que el Señor estipuló. Por ejemplo, el pecado no es relativo. El Señor dice, mi voluntad es vuestra santificación. Es decir, la voluntad de Dios es que vivamos en santidad. Punto. Ahí no hay cómo buscar, cómo debatir, no hay dónde buscar otra cosa. Pero hoy en día
nos hemos divorciado de la palabra. Nos hemos divorciado de lo que Dios ha dicho. Nos hemos divorciado de lo que Dios ha establecido. Los apóstoles, Jesús les dijo, no se vayan, no se vayan. Y como les dije al inicio, eran 500 aproximadamente los que escucharon esto de Jesús. Pero recibieron al Espíritu Santo solo 120, porque hubo un número grande que tal vez no creyó en lo que Jesús decía. Hubo un número grande que se asustó ante las preocupaciones, ante las batallas. Porque sabe que a veces que nos lleva a separarnos de lo que dice la Biblia y de ese punto de anclaje. Miren, a veces nuestras amistades nos pueden llevar a separarnos de eso, pero también las dificultades de la vida. Porque tú lees en la Biblia que dice, por nada estén ansiosos, sino antes bien sean conocidas todas vuestras peticiones con toda oración y ruego. Pero resulta que tú oras todos los días y dices, ay no, ya me cansé, aquí no va a pasar nada. Eso es una historia más, tengo que buscar solución yo. Y dejamos de creer en lo que dice la Biblia. Dejamos de confiar en lo que dice la Biblia. Dejamos de confiar en lo que dice Dios. Miren, Dios nunca retarda su promesa. Solo que hay un tiempo oportuno para ver cumplida su promesa. Y muchas veces Dios quiere probar nuestra fe. Hoy en día, tú y yo sabemos que lo que le pasó a Job fue, en cierto punto, Dios lo permitió. ¿Pero por qué lo sabemos? Porque está escrito en la Biblia. Pero pongámonos en el lugar de Job. Imagínese usted estando en el lugar de Job, y usted está tranquilito en su casa, y de repente le llega uno de sus siervos y le dicen, Señor, se murieron tus hijos. Yo me imagino que Job quedó, ¿qué? Y al ratico, ya te dijeron lo de tus hijos. Ay, sí, se murieron, pero también tus animales. Job quedó como que, ¿qué? Y llegó otro, ya te dijeron lo de tus animales, lo de tus hijos. Bueno, todas tus propiedades. ¿Ustedes se imaginan, usted perderlo todo en un día? Pero sin embargo Job, a pesar de todo eso, Job nunca levantó su voz. Más bien, ¿qué decía Dios? Job, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Porque Job sabía que toda su vida dependía de Dios. Necesitamos tener nuestro punto de anclaje. Y la palabra es nuestro punto de anclaje. ¿Sabe? Sostenernos en su palabra es sostenernos en su promesa. Porque todo lo que Dios prometió y todo lo que está escrito aquí sucederá. Todo lo que está escrito en su palabra sucederá. Y todo lo que Dios ha dicho de ti a través de su palabra sucederá. Aunque la promesa tardare, ella se cumplirá. Debemos sostenernos en su palabra. Pero sostenernos en su palabra es aprender una vida de santidad. Porque cuando tú aprendes a someterte a su palabra y a vivir conforme a lo que está escrito aquí, tú aprendes a entender qué le agrada a Dios. ¿Tú quieres conocer a Dios? Dios dejó escrito aquí qué le agrada a Él. Dios le dejó escrito aquí cuál es la vida que Él quiere para ti. Debemos aprender a sostenernos en su palabra. Pero sostenernos en su palabra también es una vida que camina en fe. Una vida que camina en fe. Miren, después de Elías vino Eliseo. Eliseo obviamente caminó con Elías y Eliseo oía las palabras proféticas de Elías. Eliseo veía los milagros que Elías hacía. Por eso cuando Elías subió a los cielos
y él tomó el manto de Elías, subió a los cielos y Eliseo toma el manto de Elías, se paró frente al Jordán y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas con el manto y las aguas se abrieron en dos. Pero ¿sabe por qué? Porque Eliseo estaba tan convencido que el mismo Dios que estuvo con Elías es el mismo Dios que estaba con Eliseo. ¿Sabe que cuando tú te sostienes en la palabra, tú estás tan convencido que el mismo Dios que estuvo con Daniel y lo guardó del foso de los leones, el mismo Dios que estuvo con Sadrach, Mesach y Abednego en aquel horno de fuego, el mismo Dios que le dio un hijo a Abraham aún en su vejez, es tu mismo Dios, tú vas a entender que no hay nada imposible para Dios. Pero no solo necesitamos un punto de anclaje, es decir, no solo necesitamos estar anclados en su palabra, sino que necesitamos estar conectados a una frecuencia única, a una frecuencia única. ¿Sabe? La mayoría aquí, obviamente, ¿cuántos tienen de 30 para arriba? Bueno, pocos. Dios mío, estamos viejos. Obviamente yo no tuve, pero mi abuelo sí tuvo, de esos radios que usted se ponía y empezaba a mover una perilla. Y sonaba por allá. Escuchabas la emisora. Y cuando tú escuchabas la frecuencia que quería, tu abuelo te decía: ahí. No, te pasaste. Vuelve. Ahí. Porque tenía que sincronizar la frecuencia correcta. Obviamente hoy en día, primero, bueno, casi ni escuchan radio. Segundo, ya hoy en día es más fácil hacerlo. Pero digamos que de esa forma, en el cielo, uno debe aprender a estar en una frecuencia correcta con Dios. Dice la Biblia en el verso 14 y en Hechos 1: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus. ¿Sabe cuál es la frecuencia del cielo? La oración. ¿Tú quieres aprender a ver un avivamiento de parte de Dios? Debemos meternos en oración. No hay otra manera, no hay trucos. No es decirte primer paso, segundo paso. Debemos orar. Debemos orar. ¿Sabe que una de las debilidades hoy en día en las iglesias y en el cristianismo moderno es precisamente la oración? Hoy en día al cristiano le cuesta orar. Y no hablo de orar acá, no hablo de orar en conjunto, que aún también le cuesta, pero no me refiero a orar acá, me refiero en su cuarto. Hoy en día no se preocupan por tener un altar de oración, un altar devocional. Los 120 que quedaron en el aposento alto, dice la Biblia que perseveraban unánimes en oración. La palabra perseverar en griego es proskartereo. ¿Y sabe qué significa? Asistir asiduamente a todos los ejercicios. Miren, si usted quiere tener un cuerpo atlético, ¿qué tiene que hacer? Pero si usted hace ejercicio una vez al mes, no, una vez cada semestre, ¿va a lograr ese cuerpo atlético? No. ¿Por qué? Porque tiene que ser constante, tiene que ser disciplinado. ¿Sabe que eso es lo que significa proskartereo? Es decir, ser disciplinado en el ejercicio que estoy haciendo. Y en este caso, si yo quiero ver un mover de Dios, tengo que ser disciplinado en la oración. Jesús nos enseñó lo que una persona de oración puede hacer. Jesús nos enseñó lo que un hombre de oración, una mujer de oración es capaz de hacer. El problema es que nosotros hemos perdido de vista
el poder de la oración. El pasar tiempo con Dios, el disfrutar tiempo con Dios. Lo hemos perdido de vista. Lo hemos perdido totalmente de lado. ¿Y por qué lo hemos perdido de vista? Tal vez me han escuchado decir que lo hemos perdido de vista porque la oración se ha vuelto religiosa. Porque cuando pensamos en orar, uno solo piensa en, tengo que llegar, arrodillarme y empezar, Señor, tú eres santo, alabado, bendito. Y técnicamente a Dios tienes que exaltarlo, sí, pero no es la única forma de orar. David dice, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Sabes qué es orar? Ábrele tu corazón a Dios. Así como se lo abres a tu amigo, a tu amiga. Cuando le dices, oye, estoy preocupado, no tengo cómo pagar la universidad, no tengo esto. Eso se lo puedes decir a Dios. Y te tengo una noticia, ahí ya estás orando. Aún David, miren, los salmos son tan enriquecedores que los salmos te muestran muchas formas de orar. Y hay salmos donde David hasta le decía a Dios, Señor, te olvidaste de mí, Señor. Me dejaste en el olvido. Me van a matar mis enemigos. ¿Por qué me olvidaste? ¿Por qué me abandonaste? Bueno, responde, levántate. ¿Dónde estás? David abría su corazón con Dios. Eso es orar. Orar es sinceridad con Dios. Debemos volver a la intimidad. Debemos volver a nuestra vida de oración. Pero ¿sabe por qué nos cuesta orar? ¿Por qué nos cuesta orar y ver un avivamiento? Porque precisamente nos falta un orden de ignición. Un orden de ignición. Nos falta orden de ignición. Miren, un cirujano no puede operar en un quirófano desordenado. Ustedes se dejarían operar si ven un quirófano donde ven que el bisturí o con lo que lo corta normalmente está en el piso y el cirujano, ay, qué pena, no, se me cayó. Espérate y lo limpia. Listo, vamos a operarte. ¿Usted se dejaría operar por eso? Creo que más de uno diría como que, no, tranquilo, ya me siento bien. No se preocupe. No se preocupe. Bueno, Dios no se mueve donde hay desorden. La Biblia dice que Él es un Dios de orden. Él es un Dios de orden. El verso 21 y 22, verso 21 y 22 dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver eso con orden? ¿Cuántos apóstoles instituyó el Señor? ¿Cuántos? 12. ¿Cuántos habían en el aposento alto? 11. Porque recuerden que Judas se suicidó. Y Pedro se levantó. Y es bastante curioso, y en Dios no hay coincidencias, de que Pedro se levanta y dice, oigan, esperen, miren, somos 1, 2, 3, 11, somos 11. Pero el Señor instituyó a 12. Y Judas se ahorcó, Judas se murió. ¿Saben qué? Aquí falta uno. Necesitamos escoger a uno. Y si ustedes leen ahí el verso 26, dice, y les echaron suerte y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Ahora, ¿qué es lo curioso aquí? Este es el último versículo del capítulo 1. E instantáneamente, apenas Matías fue escogido, saltamos al verso 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hasta que no hubo un orden, no vino el Espíritu Santo. Pastor, ¿y ese orden que usted me habla cuál es?
¿Tengo que arrepentirme? En un cierto punto sí. Si tú sabes que tienes una vida desordenada de pecado, arrepiéntete delante del Señor. Arrepiéntete delante del Señor. Pero hoy yo no quiero hablarte tanto hacia ese aspecto. ¿Por qué 12? Muchos dirán, ¿cuál es la importancia del 12? El 12 en la Biblia representa gobierno. Gobierno. Por eso muchos años antes, Elías, cuando hizo descender fuego del cielo, dice que restauró el altar de Jehová y puso 12 piedras. Porque 12 representa gobierno. Entonces, ¿qué orden debemos restaurar? Debemos restaurar el orden del gobierno de Dios. ¿Sabe que estos 3 meses que llevamos del año, Dios me ha inquietado en mi corazón hacia algo? Y es el tema, ¿qué tanto Jesús es tu Señor? Por lo menos me ha hecho la pregunta a mí, ¿qué tanto Jesús es tu Señor? Y compartí con el liderazgo en una de nuestras reuniones ministeriales y les dije, no, de hecho por el WhatsApp del liderazgo les dije, quiero hacerle esta pregunta que el Señor me hizo a mí, quiero hacérsela a ustedes, no tienen que responderle, y es, si se levantara una persecución, ¿qué tan dispuestos estamos a morir, literalmente morir por nuestro Señor? Porque los apóstoles tenían a Jesús tenían clarísimo a Jesús como Señor. Tenían claro el gobierno de Dios en sus vidas. Y es algo que nosotros debemos tener claro. Si Jesús es nuestro Señor. Probablemente yo preguntara hoy, ¿Jesús es tu Señor? Muchos me dirían, amén, sí. Pero ¿de verdad Jesús es nuestro Señor? ¿De verdad Él reina en nuestra vida? ¿De verdad Él reina en nuestra vida? ¿Sabe que la palabra Señor que se utiliza en los evangelios es la palabra kurios o Kyrios? Y Kyrios no traduce solo el Señor de respeto, sino que traduce supremo en autoridad, dueño y amo. Pero pastor, ¿cómo así que amo? Pablo dice, esclavo soy de Cristo. Esclavo soy de Cristo. Obviamente en nuestro concepto actual, el tema de la esclavitud está totalmente abolida. No existen esclavos actualmente. Y si existieran es algo totalmente ilegal, bajo el concepto de Naciones Unidas, de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero cuando tú dices Jesús es mi Señor, técnicamente tú sí estás diciendo soy esclavo de Jesús. ¿Y sabe qué significaba Señor? Miren, cuando una persona en Grecia decía Kyrios, por ejemplo, le decían al padre de familia Kyrios, significaba que todo lo que tenía, toda su vida, sus decisiones, su voluntad, todo, absolutamente todo, dependía del Kyrios. Pregunta, ¿todo lo que tú tienes depende del Kyrios? ¿Es Jesús supremo en autoridad en tu vida? Si Jesús te dijera hoy, vende el celular y quédate por un mes sin celular, ¿es Jesús supremo en autoridad en tu vida? Si Jesús te dijera hoy, deja a tu novio con quien te acuestas, rompe con él, ¿lo harías? ¿Es Jesús supremo en autoridad en tu vida? ¿Es Jesús supremo en autoridad en nuestra vida? Miren, cosas tan sencillas. Si Jesús te dijera, mañana no desayunes ni almuerces y dedícame ese tiempo a mí, ¿lo harías? Pero muchas veces decimos, Señor, tú eres mi Señor. Pero ¿es de verdad Él el Señor de nuestra vida? ¿Nuestra voluntad está completamente rendida a su señorío? ¿Sabe? Los cristianos lo entendían. Por eso ellos no temían morir. De hecho, la historia relata de que
un emperador tan loco como Nerón. De hecho, los cristianos lo volvieron loco, porque dice la historia que Nerón ponía en el Coliseo romano a los cristianos, los amarraba en palos, les prendía fuego, y cuando Nerón esperaba escuchar gritos, pero de repente, ¿saben qué escuchaba Nerón? A los cristianos cantando y adorando a Dios. Y Nerón decía: estos manes, no, pero préndanle más candela a esa vaina, no sé. Es decir, no comprendían cómo lo hacían, pero ¿saben por qué? Porque ellos entendían quién era su Señor. Si tú y yo queremos de verdad ver un avivamiento en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestra generación, debemos comenzar nosotros por reconocer a Jesús como Señor, por reconocer que Él reina. ¿Y qué significa reconocer que Él reina? Vuelvo y digo, que tú reconoces que ya no te perteneces a ti mismo. Hoy vivimos en una sociedad democrática. Hoy elegimos. Hoy, por ejemplo, hace poco elegimos quiénes van a ser los futuros senadores de la República o representantes a la Cámara. Dentro de unos 2 meses y pico vamos a elegir quién va a dirigir las riendas de nuestro país. Hoy elegimos y venimos con esa mentalidad democrática a la iglesia. Entonces, cuando Jesús me pide algo que no me parece, yo elijo no hacerlo. El problema es que eso es desorden, porque Dios no quiere que simplemente tú le rindas una parte sí, una parte no. Él lo quiere todo de ti. No, sé que eso no genera mucho menos, pero Él lo quiere todo de ti. Porque el señorío de Jesús produce salvación. Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serás salvo. ¿Sabe que esa palabra confesar que aparece en Romanos es: si hicieses un pacto con tu boca que Jesús es tu Señor? Necesitamos volver al señorío de Jesús. Entender que nuestra vida totalmente y completamente, toda nuestra vida, mente, alma, corazón, le pertenece a Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amad al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Es decir, debemos entregarnos completamente a Dios. Pero el señorío de Jesús produce también avivamiento. Produce avivamiento. Y el señorío de Jesús produce respuesta inmediata. Cuando tú entiendes y estás rendido al señorío de Jesús, entiendes que lo que sucede en tu vida es por voluntad de Él. Y aunque las cosas se pongan difíciles, es su voluntad. Es su voluntad. Porque Dios obra conforme a su voluntad en nuestra vida. Pero debemos rendirnos a ese señorío de Jesús. Para concluir, en esta noche, estamos en un punto de ignición. Yo creo que este año, Dios está gestando algo para los jóvenes en Sucre, en Sincelejo, en Colombia y en el mundo. Yo creo que hay un avivamiento que se oye. Hay un avivamiento que se oye. Y creo que, como cantábamos ahorita, somos la generación de avivamiento. Al clamar, al buscar. Pero creo que necesitamos volver a nuestro punto de anclaje. Volver a la palabra. Leer la palabra. Necesitamos restaurar nuestra intimidad con Dios. Nuestra vida de intimidad con Dios. Pero sobre todo, y supremo a todo eso, necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Señor. No como el Salvador, porque como el Salvador lo reconocemos todos. Todos sabemos que Él murió por nosotros. Pero necesitamos reconocerlo como Señor y decirle: todo lo que soy,
todo lo que tengo, toda mi vida es tuya. Y como dijo Pablo, esclavo, ser de Cristo. Es decir, que todo lo que hagamos sea conforme a su voluntad.